Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a esta tutoría del examen complexivo. Y en esta ocasión quiero referirme a el primer autor de los que están seleccionados de la historia de la filosofía occidental, es Parménides. Aparte de Parménides tenemos Heráclito, y el texto que les he mandado a leer es de Jonathan Barnes. Con respecto al pensamiento de Parménides, tenemos también Meliso, pero en la exposición de Meliso simplemente se está ampliando o detallando el pensamiento de Parménides. Y el contraste es Heráclito. El, el autor es de primera línea, autor analítico, y la importancia que tienen estos dos autores, Parménides y Heráclito, tiene que ver con la ontología, con una concepción de lo que es el ser en general o lo que es, ¿sí? Bueno, nos topamos con un primer problema. El texto de Parménides es simplemente podemos decir unas seis páginas. Es un poema, y una primera dificultad con la que nos topamos es acerca de qué está hablando, ¿sí? El, Tenemos la expresión lo que es, lo que existe, pero ¿y qué es eso? ¿Sí? Bueno, sabemos que Parménides y Heráclito ambos escribieron en griego, y ustedes, eh, por favor, hagan acuerdo. Yo les compartí una carpeta con bibliografía suplementaria. No solamente los textos de lectura obligatoria, sino también otros de carácter voluntario, y entre los cuales se halla un texto de Kirk y Schoenfield sobre los presocráticos. La traducción española está en 3 volúmenes. Bueno, mejor dicho, la versión digital que yo subí al Google Drive está en 3 volúmenes. Tiene que estar en la biblioteca. Hace años lo utilicé. Espero que no se haya perdido. Tal vez podría estar en la estantería cerrada, pero en todo caso, eso es un texto igual de primera calidad, y que tiene incluso el texto original en griego. Entonces, realmente eso es lo que uno debería manejar. ¿Qué dijo el propio Parménides, Heráclito, y cómo podemos interpretarlo? Para ello es necesario tener un conocimiento del griego, y no basarnos simplemente en traducciones, sea al inglés o al español, o a otro idioma. Bien, en la biblioteca también tenemos nosotros un estudio sobre Parménides por Fernando Montero Moliner, y ese texto empieza con la traducción del poema. A ver, en realidad son 5 páginas, y por supuesto tiene al margen la numeración de las líneas. A ver, son en total 19 fragmentos que nos quedan, y el octavo es el principal. Bueno, a ver, algo que me interesa con respecto
capítulo los capítulos que ustedes ya han leído, tanto de Parménides como de Meliso, que es un solo pensamiento, el Parmenidio, si quieren ustedes, la escuela de Elea, es cómo Barnes interpreta el pensamiento de Parménides. Yo personalmente tengo mi propia concepción de qué es lo que está defendiendo Parménides y no coincide con la presentación que está haciendo Barnes de este pensador. Bueno, entonces voy a indicar las ideas principales que aparecen en el poema, cómo tratar de entender, cómo entiende Barnes ciertas líneas, ciertos pensamientos, y con eso espero que ustedes tengan claridad con respecto a este autor. Importantísimo, no solamente en el sentido de ganar conocimiento, erudición sobre un autor antiguo, sino principalmente porque nos puede ayudar a repensar ese problema ontológico, o si quieren ustedes metafísico, de qué es el ser. Podemos decir, en un aspecto, dos grandes modelos de pensamiento que ya se inauguran en el siglo V antes de Cristo con Parménides y Heráclito. Una dualidad, o si quieren más bien, un debate semejante es el que 2 siglos más tarde van a tener Platón y Aristóteles, continuadores a su modo de estos dos primeros filósofos. Y más allá, digo, de tener un conocimiento preciso, histórico, de los pensadores antiguos, nos interesa para resolver problemas de tipo puramente filosófico, que es el de cómo es la realidad, cómo es el ser, qué es la existencia. Entonces, instrumentalicemos la historia de la filosofía con respecto a las disciplinas sistemáticas que forman parte del árbol filosófico. No nos interesa Parménides, Heráclito, Platón y Aristóteles por sí mismos. Por supuesto, eso es valiosísimo, muy importante para todo estudiante de filosofía, pero más allá de esa comprensión, lo que nos interesa no es tanto el pensamiento de esos filósofos, sino ganar nosotros a través de ellos, a través de su estudio, de su lectura, una visión personal, una concepción que nosotros podamos decir, esto creo yo. ¿Sí? Entonces, quiero presentarles esos dos modelos. El día de hoy solo apenas alcanzaré con Parménides. Tenemos que dedicarle otra hora completa a Heráclito, otra para Platón, y finalmente, para terminar la filosofía antigua, nos ocuparemos en una cuarta tutoría con Aristóteles. El texto que utilizaremos de Aristóteles es igual este mismo bueno, el mismo autor, de Jonathan Barnes, que es quien editó las obras completas de Aristóteles. Sí, es un autor, una autoridad, ¿sí? Y que, bueno, cuando estuve en Pittsburgh, utilizamos
su edición de las obras de Aristóteles. Bueno, eso dejaremos para otra ocasión. Ahora concentrémonos en Parménides. Bien, ahora, en primer lugar, el, el inicio del poema tiene unos elementos míticos. Se dice que es una diosa la que va a hablar, la que nos va a decir qué es la verdad. Pero aparte de la verdad, hay otra vía que es de la opinión y hay una tercera vía que es de la contradicción. ¿Sí? Entonces, empecemos a ver los detalles. A ver, entonces tenemos en primer lugar la vía de la verdad. ¿Sí? A ver. Tres vías: verdad, opinión e ignorancia. La vía de la opinión es la de que lo que investigamos existe. A ver, lo que investigamos. ¿Sí? A ver, el pensamiento de Parménides es fundamental porque nos sirve para comprender muchas cosas que dicen posteriormente otros presocráticos, e incluso Platón y Aristóteles. Bien, ¿cuál es la vía de la opinión? Que lo que lo que es, no es. A ver, hay una diferencia muy sutil entre vía de la opinión y vía de la ignorancia, pero creo que la tercera vía seguramente se refiere a Heráclito. No podemos garantizar, estar 100% seguros de que Parménides conocía la obra de Heráclito, pero es muy probable que lo haya hecho. Veremos la próxima tutoría, el pensamiento de Heráclito, y en el texto que ustedes, complementario que tienen de Kirk, Raven y Schoenfield, bueno, Schoenfield, no, creo que solamente Kirk y Raven. Hay una edición de este texto de Kirk y Raven que luego fue a los cuales se sumó Schoenfield, un tercer filósofo antiguo, y
Bueno, la traducción que yo les subí al Google Drive, no estoy seguro si es que es también aquella en la que participa Schoenfield, pero Kirk y Raven son los dos autores originales y Parménides en ese texto es tratado después de Heráclito. Me parece que tal vez cronológicamente ese sería el orden más apropiado e incluso el orden lógico. Creo que se entiende mucho mejor lo que dice Parménides si es que en primer lugar hayamos visto Heráclito y en realidad creo que para una próxima edición de estas tutorías deberíamos empezar por Heráclito y en segundo lugar pasar a Parménides. Bueno, lo hemos hecho al revés y creo que no hay tanta dificultad en ello. Entonces, la vía de ignorancia es la de la contradicción. ¿Sí? A ver. A ver. Voy a borrar esto. Bien. Ahora, si es que nosotros leyéramos del griego, entonces, en primer lugar, nos vamos a topar con dos problemas. Por un lado, el propio Parménides no explicita cuál es el sujeto de estos verbos. Entonces, ahí tenemos una primera gran dificultad. ¿De qué está hablando Parménides? Y en segundo lugar, el verbo ser, ¿sí? Einai, eimi, no está seguido por un atributo. Por lo tanto, no es verbo copulativo, sino que tiene que entenderse en sentido existencial. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que no hay mucha discusión en suponer o en interpretar que el sujeto de estos verbos es el ser, ¿sí? O si quieren ustedes, lo uno. No el uno, sino lo uno. La unidad como la característica esencial, definitoria de el ser en general. Y por eso es lo uno. Bien. Entonces, la vía de opinión está diciendo que el ser no es, la vía de la ignorancia me dice que es y no es. ¿Sí? Obviamente esto, desde el punto de vista lógico, es una contradicción. ¿Sí? Y eso para Parménides es cosa de ignorantes, esa es la, la palabra que utiliza Parménides, gente sin juicio o ciega, ¿sí? Para la cual es lo mismo ser y no ser. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Obviamente, por aquí, por esta vía transcurría Heráclito y seguramente cuando Parménides habla de esta vía, debe tener a Heráclito o a un discípulo de Heráclito en mente. Bien, ahora veamos, fíjense, ¿qué quiere decir el, la primera vía? ¿Sí? Que existe, sí, que es, ¿sí?
Bien, pero fíjense, se habla aquí de investigación, podríamos más luego, el, podemos entender esto de investigación como conocimiento, aquello que conocemos y aquello sobre lo que hablamos existe, es, tiene ser. ¿Sí? Bien, entonces lo que dice Parménides es que de estas tres vías son imposibles la vía de opinión, la vía de la ignorancia, y lo que nos queda es la vía de la verdad. Veamos, ¿qué piensa Parménides con respecto a la contradicción? ¿Sí? A ver, en la línea 7, perdón, en el segmento 7, línea 1, literalmente Parménides dice, porque nunca esto será probado, que las cosas que son, no son. ¿Sí? Y, a ver, el, por lo tanto es algo indemostrable. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando Parménides habla de que esta tesis de aquí, que lo que es, no es, ¿sí? Lo que es, no es, Parménides lo califica de indemostrable. Es decir, no va a haber ningún razonamiento cuya conclusión sea esta de aquí. Obviamente, soy 100% consciente de que en el siglo V todavía no hay lógica, tenemos que esperar hasta el siglo IV con Aristóteles para que por primera vez en la historia nos dé un método que nos permita de modo mecánico, objetivo, determinar si es que un determinado tipo de argumento de los que se ocupó Aristóteles, que son los silogismos, o son válidos o inválidos. Aristóteles es el padre de la lógica y antes de él no había un procedimiento, una técnica, una estrategia para determinar a ciencia cierta si es que un argumento vale o no vale. Pero, sin embargo, aunque no tengamos esa precisión que más luego inventará Aristóteles o descubrirá Aristóteles, podemos hablar en un sentido laxo de argumentos válidos e inválidos. De alguna manera, de algún modo, se puede, estoy hablando en el siglo V, en tiempos de Parménides, se podía saber qué argumento era aceptable y cuál no, aunque no había claridad con respecto a esta cuestión. En todo caso, lo que Parménides está sosteniendo es que no habría cómo demostrar
que lo que no es. ¿Sí? O, perdón, que lo que es, no es. Bien, si nosotros nos fijamos en esto, ¿sí? Lo que es el sujeto gramatical de esta oración y no es, está negando el sujeto. ¿Sí? Nuevamente, esto es contradictorio y se dice que es imposible demostrar esto. ¿Sí? Curiosamente, en la historia de la lógica, seguramente Aristóteles conocía un argumento cuya conclusión era precisamente lo de acá. ¿Sí? Tal vez Parménides conoció ese argumento, pero en todo caso, seguramente llegó a los oídos de Parménides el pensamiento de Heráclito, de modo que esto para Parménides es algo ilógico, podemos decir tal vez irracional. Dice gente loca y sin juicio las que afirmarían esto. ¿Sí? Bien, ahora con respecto a la vía de la opinión, ¿sí? Parménides también hace consideraciones para eliminar tanto la vía de la opinión como de la ignorancia, y estas no valen, y por lo tanto, por exclusión, por eliminación, se queda con la primera vía, la de que lo que es. ¿Sí? Y lo que no es, no es. ¿Sí? Ahora, veamos cómo Parménides llega a considerar o llega a argumentar su pensamiento a favor del ser. En un par de líneas, a ver, permítanme. A ver, en el fragmento 8, líneas 22 y 24 y también 47 y 48, habla de que no hay grados de ser. ¿Sí? A ver. A ver, 7.1. A ver, les pongo de dónde esto está tomado casi literalmente. Es fragmento 7, línea 1. En cambio, en el fragmento 8, líneas 22, 24, y nuevamente 47, 48, Parménides niega que haya grados de ser. ¿Sí? A ver, les leo aquí en estas líneas. Dice, puesto que el ser es todo igual, no es más aquí ni menos allá. Y en estas últimas dos líneas dice, no es posible que un ente tenga más ser aquí y menos ser allá. Bueno, estoy siguiendo la traducción de Fernando Montero Moliner. ¿Sí? Pero, a ver, es una traducción que tiene sus falencias y obviamente he manejado el original
griego, sobre todo en ciertas líneas que son importantísimas. O sea, lo que manda es el original, no podemos basarnos en traducciones, por más que sean de especialistas. Bien, entonces, negación de grados es el no hay más y tampoco menos. Bien, si es que no hay grados, entonces la alternativa con respecto al ser, ¿sí? O si quieren ustedes lo uno, resulta que es extremista. Dicho con palabras simples y llanas, o todo o nada, ¿sí? Y precisamente en la línea 8-11 llega a sacar una consecuencia de esta negación de los grados, ¿sí? A ver, 8-11. ¿Sí? A ver, es necesario que el ser sea totalmente o no sea en absoluto. ¿Sí? Aquí estoy usando la negación total. ¿Sí? A ver, el 8-11, déjenme ver. Bien, lastimosamente, en la traducción de Fernando Montero Moliner, falta aquí el adverbio en absoluto, no en absoluto. Y eso es simplemente un desconocimiento de el pensamiento genuino que nos quiere transmitir Parménides. Fíjense, Montero Moliner simplemente nos dice que es necesario que sea absolutamente, eso está en el griego, o no. Pero la disyunción no es entre simplemente o ser totalmente o no. Nos está faltando el otro extremo. ¿Sí? En griego tenemos pam pam, pelenai, greón, estin, uji. El no en absoluto es uji. Si es que Parménides quisiera decir simplemente o es totalmente o no, entonces la palabra para no es simplemente u o uk, pero está aquí uji, eso es negación total. Y extrañamente no comprende ese uso de la negación total el traductor Fernando Montero Moliner. ¿Sí? A ver, en cambio, lastimosamente tampoco Barnes, en el autor que ustedes están leyendo, tampoco traduce correctamente en la línea 11, ¿sí? Y simplemente dice, es necesario que o sea totalmente o no, ¿sí? Pero les estoy leyendo en griego, ¿sí? A ver, y ustedes no, a ver, si aquí tal vez alcanzan a ver, si les está aquí, dice, pam, pam, eso es totalmente, pelenai, totalmente existe, si es necesario, creon, ¿sí? Me está presentando el principio de tercero excluido, pero es Parménides del que está hablando. Entonces, la versión parmenidia del principio de tercero excluido. Entonces, es necesario que o exista totalmente, primera opción, existe totalmente al 100%,
o no en absoluto. Uji, negación total. No es simplemente uk, sino uji, negación total. Ahora, ¿por qué Barnes no traduce literalmente al pie de la letra lo que dice Parménides? Seguramente le está impidiendo la lógica que él está utilizando, que es la lógica clásica bivalente. Si es que Barnes hubiera manejado una lógica paraconsistente, una lógica multivalente, que admita grados de verdad, por lo tanto, grados de falsedad, entonces eso le habría permitido o posibilitado a Barnes comprender lo que está diciendo Parménides, literalmente. Pero, lamentablemente, la lógica clásica que él maneja le ciega a Barnes con respecto a la captación del pensamiento genuino de Parménides. ¿Sí? Entonces, está mal traducido en el texto que ustedes tienen, esta línea 11. ¿Sí? Aquí es no total, no en absoluto. ¿Sí? Y no simplemente el no. Ya, todos sabemos aquella famosísima frase de Hamlet, el problema es ser o no ser. Ese es el principio de tercero excluido en su versión simple, pero no es la versión que maneja Parménides. Parménides me está diciendo que las alternativas con respecto al ser son extremas, o totalmente sí o totalmente no. Ambas cosas, totalmente. O existe al 100% o no existe en ninguna medida. Es decir, 100 o 0. Esas son las alternativas. ¿Sí? Bien, y si examinamos cada una de ellas, entonces, ¿qué dice con respecto al que el ser es? ¿Sí? Dice, esto es verdad, es necesario. ¿Sí? Que el ser sea y que el no ser no sea. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con respecto a esta? ¿Sí? Que el ser no es. Parménides dice que es impracticable, es imposible. ¿Sí? Y aquí viene otra cita que es importantísima en Parménides. ¿Sí? De que no se puede conocer o expresar lo inexistente. A ver, eso está en el fragmento 278. A ver. Fíjense, este pensamiento de aquí es muy importante. Dice, lo que no es no puede ser expresado. Perdón. A ver, esto es el no ser, lo que no existe. ¿Sí? En realidad, aquí debería poner la negación total. Para Parménides no hay, si es que no hay grados, como lo dice, en dos lugares, ¿sí? En el fragmento 8, ¿sí?
Si no hay grados de ser, tampoco hay grados de no ser. No hay dos negaciones. ¿Sí? No hay el más y el menos. Entonces, esta negación del ser hay que entenderla en sentido total, absoluto, como está aquí en la línea 11. ¿Sí? Explícitamente, el adverbio absolutamente, totalmente, está en el original griego. ¿Sí? Entonces, hay que entender esta negación en sentido total. Lo que no es nada de nada, entonces no puede ser conocido y tampoco puede ser hablado. Sobre ello no hay lenguaje. No podemos nosotros ni conocer, ni pensar, ni hablar sobre lo que no es. ¿Sí? Entiéndase, lo que no es en absoluto. Bien, ahora ¿qué piensa Barnes con respecto a este pensamiento de acá? ¿Sí? No podemos, lo que dice, no podemos pensar, hablar o conocer lo que no es. Hablar sobre lo que no es, sobre el no ser. Barnes no está de acuerdo con eso. Y bueno, en eso creo que tengo que darle la razón. Está en lo correcto, Barnes. Pero lo que pasa es que eh, para Parménides, cuando habla de la negación, en realidad está utilizando la negación total. La negación es total, el ser es total. Y si es que nosotros pusiéramos aquí la negación total, como en realidad es el espíritu de Parménides, acá también deberíamos poner negación total. O sea, es del todo punto imposible hablar sobre, pensar o conocer lo que no es nada de nada. ¿Sí? Entonces, interpretado de esa manera, Parménides tiene razón. Pero en cambio, lo que piensa Barnes es que si hay cómo hablar sobre el no ser. Piensen ustedes, por ejemplo, sobre los entes literarios, imaginarios. Por ejemplo, Don Quijote y Caperucita Roja, Superman. Yo puedo decir que Superman es un hombre de acero, que Don Quijote es un caballero andante. Se volvió loco de tanto leer libros. Estaba enamorado de Dulcinea, montaba a Rocinante, luchó contra los molinos de viento. Entonces, estoy hablando sobre un no ser, sobre algo inexistente. Y sin embargo, ustedes me comprenden lo que quiero decir. Bien, eso piensa Barnes, pero seguramente tenemos que poner claridad en esta discusión. Si es que para Parménides no hay grados, y eso en ello insiste un par de veces, aquí no hay grados de ser, entonces el, el principio de tercero excluido, ¿sí? Que maneja Parménides es una versión absoluta, ¿sí? Es o existe totalmente o no existe en absoluto, ¿sí? Entonces, siempre que Parménides hable del no ser, está hablando de el no ser total,
la carencia total de ser, y eso no puede ser pensado. ¿Sí? No podemos hablar sobre lo que no existe en absoluto. ¿Sí? A ver, es como lo siguiente. Si es que, a ver, lógicamente, ¿qué significa pensar? ¿Sí? Pensar es atribuir una propiedad a un objeto. ¿Sí? A ver. Aquí tengo el sujeto S, tiene la propiedad P. Pues sí, el pizarrón es blanco. Dije, Don Quijote es un caballero andante. Eso es un pensar, un pensamiento. ¿Sí? Podemos reducir cualquier pensamiento a una atribución. ¿Sí? Es decir, para que sea posible un pensamiento, debería haber un sujeto y a ese sujeto le atribuyo una característica. ¿Sí? Bien, entonces aquí tengo el verbo ser copulativo. Está uniendo un atributo con un sujeto. Bien, ahora, ¿qué pasaría si es que no existe en absoluto el sujeto? ¿Sí? Entonces, ¿a qué estaría atribuyendo esa propiedad? Si es que no hay nada que reciba esa propiedad. Entonces, lógicamente, condición necesaria para que podamos pensar o hablar sobre algo es que exista ese algo, que ese algo sea. ¿Sí? Entonces, entendido de esta manera, creo que esta tesis parmenidia, ¿sí?, es correcta en el sentido de que sobre lo que no existe en absoluto, no hay ni pensamiento ni lenguaje. En cambio, Barnes cree que sí, pero el, hay un gran problema de cómo se podría pensar el no ser. Cuando estamos pensando sobre o hablando sobre Don Quijote, ¿qué es Don Quijote? Si no es nada de nada, entonces, ¿cómo podemos atribuirle ciertas propiedades? Si no fuera nada de nada. Si es que fuera, em, si es que no fuera nada de nada. ¿Sí? Bien, entonces, Jonathan Barnes es crítico con respecto a, a este pensamiento. ¿Sí? A ver, no quiero que esta, esta opinión mía con respecto a la interpretación que tiene Barnes de lo que piensa Parménides, después veremos lo que piensa de Heráclito, el, quisiera que no, ustedes no interpreten que estoy minusvalorando el estudio, la investigación que hace Barnes. Si yo les mandé a leer es porque creo que realmente es de los mejores estudios que hay a nivel mundial y además una traducción al español. Les he mencionado el otro texto de Kirk y Raven, y hay una edición a la que se sumó Schoenfield. Son los 4 mejores autores sobre los presocráticos. Entonces, estén ustedes seguros de que están leyendo especialistas de primera línea a nivel mundial. ¿Sí? Bien, pero
Sin embargo, bueno, en el caso de los 4 autores que he mencionado, manejan una lógica clásica y eso les impide el captar el pensamiento de fondo de tanto de Parménides como de Heráclito, pero concentrémonos en Parménides, ¿sí? Ahora, una vez que Parménides cree que a ver, que no se puede hablar o decir lo que no es, ¿sí? El, a la final saca otras consecuencias de qué es el ser, ¿sí? Una primera conclusión es la de que el ser es, ¿sí? Ha eliminado esta vía de opinión, ¿sí? Bueno, aquí podríamos creer que son simplemente 2 vías. Pueden ser 3 como piensa Parménides, perdón, como piensa Jonathan Barnes. Ahí no voy a hacer lío por eso, pero pasemos, y ya para terminar esta primera tutoría, a consecuencias que se seguiría de que el ser es y el no ser no es, ¿sí? Recuerden, si he dicho que es imposible que lo que es no es, o al revés, que lo que no es sea. Entonces, consecuencias. Eh, por falta de tiempo, solamente me voy a detener en la cuestión de la generación y la corrupción. Es decir, el llegar a ser y el dejar de ser. A ver, veamos qué es la generación, o si quieren, el llegar a ser, el venir a la existencia. ¿Sí? Ya. Si estuviéramos nosotros hablando de seres vivos, entonces hablaríamos del nacimiento, pero el ser es una noción tan general que rebasa el ámbito de lo viviente. ¿Sí? Ahora, en general, la generación se define como aquel paso de el no ser al ser. ¿Sí? Ya, para ello deberíamos nosotros concebir por lo menos una línea del tiempo con 2 momentos o 2 etapas, 2 fases. En el primero, la cosa no existe y luego de un proceso, de un cambio, si quieren ustedes, él adquiere existencia. Entonces, aquí hay una sucesión temporal de por lo menos 2 fases. Podríamos hablar quizás de 3, pero mínimo 2. En una primera etapa, la cosa no existe y luego, seguramente por la acción de alguna causa, lo que no existía llega a ser, adquiere existencia. Ahora, este paso, o sea, el paso es la generación. Y por supuesto, ya también el producto, lo que está producido, generado, es este ser que se obtiene, que es producto de este proceso que está aquí simbolizado con la fecha.
Ahora, si es que el no ser no es, entonces esto desaparece. ¿Sí? Entonces, no puede ser que al momento de caracterizar o definir la generación como lo he hecho, intervenga el no ser, porque hemos dicho que el no ser no es. Eso es lo lógico, ¿sí? Entonces, si por definición la generación consiste en este paso a partir del no ser al ser, si es que no hay el ser, entonces tampoco hay generación. Y eso quiere decir que el, el ser como una de sus primeras características es ingénito, es decir, no nacido. Por lo tanto, es eterno. No es que en algún momento adquiere ser y llega a la existencia a partir de su no ser. Eso no hay. ¿Sí? Y por el mismo razonamiento, el, no hay cambio. ¿Sí? A ver, entonces, no hay generación, no hay cambio, no hay movimiento, ¿sí? Porque el cambio, a ver, perdón, el cambio consiste en que en un momento un objeto no posee una propiedad que luego sí la va a poseer. Pero en esa descripción del cambio, al momento de caracterizar qué es el cambio, estoy haciendo uso del no ser. Pero como hemos dicho que el no ser no es nada, entonces se me cae esa concepción del no ser, perdón, la concepción del cambio o del movimiento, puesto que necesariamente, por definición, al momento de decir qué es cambiar, qué es moverse, tendría que apelar al no ser. Pero como el no ser no existe, tampoco entonces hay cambio o movimiento. ¿Sí? Bueno, eh, estimados estudiantes, ya no me queda más el tiempo para poder desarrollar otras ideas, pero creo que he podido concentrarme en algo que es fundamental en Parménides, que yo resumiría en lo que está aquí en el pizarrón. Por una parte, bueno, está argumentando, ¿sí? Por una especie de silogismo disyuntivo, nos da dos o tres opciones, niega algunas de ellas para quedarse con una sola. ¿Sí? ¿Cómo llega a concebir el ser? ¿Sí? Negar grados y por lo tanto llega a una versión absoluta, ¿sí? De lo que es el principio de tercero excluido. Y finalmente esta tesis que puede en la literalidad de la expresión resultar ambigua, pero que a nivel interpretativo es bastante claro lo que quiere decir Parménides, puesto que no hay grados de ser, tampoco hay grados de no ser, y de modo que cuando Parménides habla del no ser, hay que entenderlo que que está queriendo hablar sobre el no ser en absoluto, sobre la nada pura, si quieren ustedes. Y eso, lo que es nada de nada, no puede ser objeto ni del pensamiento ni del lenguaje inteligible. ¿Sí? Por más que no lo entienda así, nuestro respetabilísimo el filósofo Jonathan Barnes. Bueno, con esto termino la